Quise ponerme con la compu, pero era más el lío que armaba que otra cosa. ¿Saben qué, hermana? Yo pensaba, ¿no? Capaz que más de una lo ha pensado, lo ha escuchado por allí. Si nosotras hubiéramos nacido en el lugar equivocado, donde no pensábamos que el Señor iba a obrar, o sea, nuestra historia de vida hubiera sido diferente. En el lugar, en la historia, ¿no? Hay casos. Y escuchaba el otro día la historia de una afgana, eh, allí de un tremendo testimonio de vida, ¿no? Y más de lo que hay, ¿no? Que con esas burcas que le ponen una sábana, que solamente los ojitos y que no le vean las manos, que incluso van detrás del marido y si se llega a caer no le dan bolilla, la tiran o cualquier cosa, ¿no? No tiene voz, no tiene voto, no tiene decisión propia. Y realmente nosotros pensamos que esa bendición que tenemos nosotros, que somos libres, que bueno, a veces la mujer ha tomado esa libertad para el libertinaje, ¿no? Pero cuando somos en Cristo, sabiendo de que tenemos decisiones, actitudes que el Señor nos convoca a ser mujeres diferentes y aceptar la historia que vivimos cada día. Bueno, yo ya con mis 74 años, realmente pensando qué etapa o qué temporada me toca, ¿no? Son esos ciclos. Y aprovechar cada día, como si fuera el último, ¿no? Aprovechar y la urgencia esa que siempre digo de vivir cada día a la vez y aprovecharlo en el Señor en el tiempo oportuno. Y allí me mostraba, ¿no? La historia de Agar, que vivió una época equivocada, o sea, una sierva egipcia con una historia que no se sabe, me imagino le dirían esclava, ni siquiera por el nombre. Eh, y bueno, allí como que me resulta un poquito antipática la actitud de Sara, de Sarai en ese momento, ¿no? Y de Abraham. Y bueno, pero realmente me llamó la atención esa historia, siempre me ha llamado la atención, viendo ahora, ¿no? Ismael y todo, pero claro, ¿qué pasa? Esa mujer en sí, eh, si nos vamos a Génesis, vamos a tocar un poquito la palabra, cuando la historia, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Vemos esta historia y decimos, mujer no le daba, Sarai no le daba hijos y tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Busqué por allí el nombre, quiere decir esclava, forastera, y bueno, por lo que se supone sería de Egipto. Eh, Dijo entonces Sarai a Abraham, Génesis 16, 2. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió muy obediente Abraham, ¿no? Muy obediente al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido y él se llegó a Agar, la cual concibió y cuando vio que había concebido miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham, y acá vemos, ¿no? Que como eh, aquí vemos a Sarai que completamente eh, la actitud de ella era tremenda, ¿no? Queremos muchas veces ocupar el lugar y en ese asunto y bueno, y tratar de lograr las cosas por nuestros propios esfuerzos. Y es la falta de fe muchas veces en las promesas, nos pasa, eh, porque le dice, cuando ella vio que había concebido, que estaba encinta, la misma imagínense en la historia, porque un hombre de 80 años que se llegue, me imagino que Sarai sería, perdona, Agar sería una hermosa muchacha, bueno, con sus dotes, joven, y bueno, con un hombre
octogenario, bueno, todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Y allí vemos que bueno, todos los temas que pueden pasar, ¿no? Y eh, fue sumisa, se prestó para ese propósito. Eh, Duele reconocerlo, ¿no? Pero ella se sintió, era la cultura, era la cultura. Ahora, cuando pensamos en la cultura, es cultural, eh, tenían que tener abrir las piernas, la patrona, como que ella la estaba teniendo, la ponía en su regazo y así hacía, como que ella era la madre, ¿verdad? Pero qué historia más fuerte, porque cuando Dios le dijo, deja tu cultura, deja tu raza, deja tu parentela, todas tus cosas, ya estaba hablando que esas historias no se tenían que repetir. Y muchas veces decimos, bueno, pero si todos lo hacen, vemos en los barrios, en los diferentes lugares, no, no está mal, porque todos lo hacen, es lo que se usa. Yo no puedo dar más porque voy a quedar fuera del sistema. Y es un poco la corriente del mundo. ¿Y cuánto cuesta ahora? Y ponernos en el lugar de, bueno, yo como vieja no puedo opinar, me tengo que callar, no hablo. A veces nuestros silencios dicen más, pero las costumbres en el Señor. Y en ese momento Abraham, bueno, ahora podemos decir de todo un poco, ¿no? Porque Abraham se podía haber revelado y decir, no, vamos a esperar la promesa, vamos a esperar. Y la solución muchas veces más tentadora de nuestros problemas es huir. Es la solución de muchas veces ante un problema es huir. ¿Y qué fue lo que pasó con Agar? Por eso es que yo quería comentar un poco de esto del Dios que me ve. Cómo ella le puso nombre a ese pozo. Y si lo vemos allí, no sé si no las veo por allí. A ver cómo, carita. Esperen un poco, que aquí escucha. Sí, A ver, esperen un poquito. Ahí, se escucha, se escucha. ahí. Bueno, eh, no quiero hablar yo sola, pero la opinión de cada una, si yo le he llamado muchas veces a algunas prédicas que el Señor me ha dado, cuidado con el portazo, cuidado con el portazo, porque muchas veces al huir, al querer huir del problema, en este caso Agar, que estaba así por las actitudes de los demás, por las decisiones de los demás, pero se sentía, estaba enojada, estaba echala, Abraham continuamente haciendo caso, lo que no tenemos que hacer nosotras como mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas veces rompemos el cascarón del huevo sin esperar que venga el pollito, ¿no? O la mariposa, en mi caso del gusano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos que lo más fácil es doy un portazo y me voy. Y alguien decía por allí, no rompas puentes que después tenés que cruzar. Y si huimos de los problemas sin reconocer, bueno, en este caso, como hablamos, Agar era eh, la situación, ¿verdad? Que tenía era muy fuerte, ¿no? La miraba con desdén, una a la otra, ¿no? Eh, pero cuánta paciencia que tiene el Señor con cada una de nuestras situaciones. Y aquella mujer me gusta porque eh, el Señor la encontró en y ella le puso nombre, ¿verdad? Le puso nombre a su pozo. Y yo voy a hablar un poquito de los pozos hoy, pero dice, eh, cuando ella salió huyendo,
16, Génesis 16, 8 dice, cuando ya se estaba muriendo de sed, la primera vez que huye, ¿verdad? Dice, he aquí tu sierva y como Sarai le afligía, huyó. Y en el 16:7 dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y ustedes observen muy bien este pozo, porque es el que está después, cuando Isaac está en el pozo, sigue su vida después y todo eso, hace campamento en ese pozo, ¿verdad? Y dice, muchos años después, por supuesto, pero, y le dijo, Agar, la voz del Señor, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Yo creo que por primera vez, eh, dice los historiadores, eh, que Dios a través de un ángel se refiere a una mujer, ¿no? La llama, la llama. ¿De dónde viene? La llama por su nombre, Agar, sierva de Sarai. ¿De dónde vienes tú y a dónde vas? Demasiado sabía él, ¿no? Demasiado sabía quién. Y ella le responde, cuando el Señor nos encuentra huyendo de una situación, de un lugar del que no nos teníamos que haber ido de pronto, cada una nos ponemos en ese lugar y por más tremendo que sea, pero es el trato del Señor con nosotros y, y nos llama por nuestro propio nombre y nos hace reflexionar. Y yo les animo que cada una se ponga en esa fuente de agua, porque claro, a mí me gusta porque me gusta imaginarme las cosas. Dice que los pozos eran como unos brocales, así, todos como de piedra, y se encontraban muy de vez en cuando. En el medio del desierto, este, imagínense, eh, a veces ni agua tienen, pero hay que cavar y cavar para encontrar el agua porque no está la fuente. Pero dice que aquella mujer eh, dice, vuélvete, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y cuando nosotros veo esto, vuélvete a tu señora. Bueno, nosotros podemos decir, salí huyendo del problema, no le busqué bien la raíz, cuál era, cómo podía solucionarle, eh, rompí el puente o di el portazo, como quieras llamarlo, y me fui y no lo hablé, salí huyendo, pero le dijo, vuélvete, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Pero también le dijo, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. Ismael es, bueno, el guerrero fiero, el que se crió después en el desierto, es parte de la segunda historia. Sabemos, ¿no? La historia de Ismael, los musulmanes, el Islam, bueno, todo esto, pero llevándolo a nuestro interior, con qué lucha estamos delante. Y ella le puso, dice, le dio testimonio a ese pozo, porque le dio el nombre, eh, le dio el pozo, el Dios que me ve. Dice que se llama, lo escribí por acá el nombre en hebreo, Be'er Lahiroi, el Dios que me ve. Quedó asombrada cuando vio esa presencia, no sé, me imagino, ¿no? Lo que podría haber pasado, ¿no? Sí, pero dice que esa mujer, frente a, ese, a esa historia, nosotros nos tenemos que
que ver si estamos huyendo o en el medio del desierto. Ella va después, vuelve, tomó de esa agua, tomó de esa fuente. ¿Cuántas historias al lado de los pozos, verdad? Estamos hablando muchísimo también de la mujer samaritana. ¿Cuántas historias? Y no son por casualidad, el Señor las pone porque Él es la fuente, es el agua de vida. ¿Qué pasaría? No, podemos estar sin comer, pero sin agua no pasamos muchos días. Y Él es nuestra agua. ¿Y cuántas veces esta mujer allí con ese sentido de esclava, de no ser nada, de no tener un nombre, no tener... después me imagino que cuando llega después a su actitud nuevamente, ¿no? En ese resentimiento, regresó a esa familia, pero eh, la continua esterilidad de Sara debió amargarla nuevamente y bueno, pero cuando se cumple la promesa, en este momento estamos hablando de Agar, eh, qué tremendo, ¿no? Porque esa tendencia también de huir cuando surgen los problemas. Pero después directamente tuvo el hijo y cuando viene la promesa la echan, va al nuevamente. Ahora, vemos que la historia acá dice, en Génesis 21 dice, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham. Eh, cuando surge, ¿no? Que Isaac nace, bueno, estaba creciendo, destetado, era toda una historia, una fiesta, eh, y aparece nuevamente la antipática de Sarai. Cuando le dice, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar a Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera. Abraham se asustó. Claro, él le había tomado un cariño a ese muchacho. Pero Dios mismo le dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo, y tu sierva, todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada la descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación. Bueno, acá se agarran los islamitas, ¿no? Pero no vamos a entrar en eso. ¿Pero qué le dio? Un saco donde le puso un pan y un odre que le puso agua. Y salió nuevamente al desierto, nuevamente al desierto, tratando de encontrar la muerte, porque cuando dice que anduvo errante por el desierto de Berseba, le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó a distancia de un tiro de arco, supongo que para no verlo eh, cuando muriera. ¿Cuántas veces nos podremos encontrar así de enfrentarnos con situaciones que parecen tan difíciles que no le vamos a encontrar motivo para pelear, para luchar? No quiso luchar más, pero que dice que el muchacho, cuando ella se sentó enfrente, empezó a llorar. Dice, y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios, en este momento oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios nuevamente llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? Capaz que alguna de nosotras, no quiero llevarlo tan a lo, pero llevándolo a nuestras situaciones diarias o a lo que nos puede, no sé, de pronto hay madres solteras, hay madres también, o de repente situaciones que no quisiéramos estar pasando, o que estamos en el momento equivocado, en el lugar equivocado, como hablábamos, y quisiéramos borrar ese pasado, pero el Señor nos llama a redarguir, como lo dice Timoteo, segunda Timoteo, redarguir el pasado y corregir el presente. Yo creo que el Señor nos está llamando a que
en el pozo que le quieras poner el nombre, ahora le vamos a poner nombre a nuestros pozos, pero ella estaba allí, dice, ¿qué tiene? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho. ¿En dónde está? ¿En dónde está? La voz del muchacho, ¿en dónde está? Allí. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. A veces tenemos la fuente de agua, o tenemos la solución, o tenemos el propósito de vida lo tenemos enfrente, y lo que hacemos es cerrar los ojos y nos lamentamos. ¿Por qué estoy en esta situación? Aunque sea la culpa aunque otros nos hayan puesto por sus malas decisiones, pero esa mujer siempre contó con la visión del Señor sobre ella. Nunca, a pesar de todos los pesares, el Señor siempre estuvo. Y a veces nuestros pozos pueden estar ocultos a nuestros ojos, pero el Señor siempre, siempre tiene la mirada. Y dice que levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Muchas veces pensamos que aquella situación, o aquellos hijos, o aquellos sobrinos, quién no tiene a alguien de alguna familia con algún problema en la droga, por ejemplo, algún vicio, o alejados del Señor? Pero y decimos, no, yo no tengo, no voy a hacer más nada, ya lo hizo todo para hacerme quedar en esta situación, que se arregle él, o que sea esa situación, y nos quedamos con los ojos cerrados esperando la muerte, esperando que muera el problema, esperando nosotros morir y no hacer nada. Esta mujer, desde el principio el Señor le había dicho, yo te veo, el pozo del viviente. Hasta el día de hoy tiene ese nombre. Y si ustedes van a Génesis 6, 25, 25, 11, van a ver la historia también de que ese pozo eh, tiene su historia, ¿no? Pero el mismo Isaac, la promesa. Pero dice que esa mujer, eh, ese niño dice, cuando ella se sentó enfrente al muchacho, alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Yo les digo nuevamente esta palabra. Llamó, llamó el Señor. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano. Cuando tomemos ese problema en las manos y se lo presentemos al Señor, el Señor nos está llamando, mujeres, el Señor nos está diciendo, ponete ahí. Me gusta ese salmo que dice, pacientemente esperé en el Señor. Él se inclinó hacia mí, el Salmo 40, y me puso sobre roca. Y el Señor nos quiere poner sobre esa roca. En esta mañana yo les animo y que podamos hablar también, en vez de huir del problema, que lo podamos sostener y entregárselo al Señor, aunque te parezca que los demás tienen la culpa, que estás así porque otros te metieron en el problema, pero el Señor te ve. Además dice, el Dios que me ve, el Dios viviente, lo hizo personal. Una esclava habrá tenido tiempo de pensar mucho en ese mover del desierto. Ella se quedó por allí, después, bueno, es otra la historia, ¿no? Pero Dios es fiel a sus planes. Dios es fiel con sus promesas. Eh, no se le escapa nada, nada. Eh, Confiemos en esa misericordia. Esas cosas pasaron en Canaán miles de años antes y siguen pasando hoy, 2026, en muchas familias que de pronto eh,
erraron el camino o están así porque los hicieron errar, pero cuando se dan cuenta, vuelven nuevamente a buscar la presencia y a lucharla. ¿Cuántas veces vemos que se agotan las fuerzas, nos cansamos, dejamos, nos pasa con mucha gente, no, yo no quiero más, ahora que se dé cuenta que está mal, no voy a orar más por ese tema, pero el Señor, con su amor infinito, nos dice, sosténlo en tu mano, álzalo. Yo lo estoy viendo tu problema, yo lo estoy viendo tu problema. Y dejemos que el Señor. ¿Cuántos pozos podemos tener? Si tu pozo es, de pronto vas y mirás y lo ves seco, puede ser resentimiento. Si te volvés a asomar, eh, decís, es resentimiento. Yo ahí no quiero volver, no voy a volver a esa situación. No sé cómo le podemos llamar a nuestro pozo. Y pero el Señor siempre, siempre es fuente de agua viva. Nos pasó en este momento, me recuerdo cuando estuvimos en Zambia, y bueno, una de las metas era abrir pozos, y la máquina nunca llegó, venía de Estados Unidos y qué sé yo, bueno, nunca llegó. Pero había unos hermanitos muy, muy lindos, dos hermanos y su papá, no tenían ni botas. Había un pozo que estaba tapado y se ponían, me acuerdo, los bidones de agua y se los metían en los pies y empezaron a abrir, era un pozo que había estado, las bombas que habían puesto alguna vez, había venido algún equipo, pero eso estaba tapado, no había manera, era solo barro y todo tapado. Y ellos se pusieron por el tema de las víboras y todo eso, eso como botas y empezaron con asada y con pala y que no sé qué. ¡Wow! Cuando empezó a salir el agua y a brotar. Y a mí me dio tanto, tanto gozo eso, porque por alguna razón yo quedé 10 horas en Johannesburgo. No sé por qué les cuento esto, me salió ahora. Eh, yo sola, por el tema de los vuelos y todo eso había quedado, y 10 horas sola allí en ese aeropuerto. Y bueno, no podía ni conciliar el sueño. Y en eso de que de pronto el Señor me muestra como una visión, algo muy, muy fuerte, y me mostraba agua limpia, limpia, y agua que salía y que hacía ese circuito como hace el agua cuando sale de una fuente, de un manantial. Y a mí cuando empezó a salir eso allá en Zambia, en la aldea de Tijico, ese lugar donde no había agua, había que ir lejos, iban las mujeres. Y cuando empezó a hacer, ¿por qué estoy acá? Es para ver tus promesas, Señor. Yo les animo, hermanas, que no pierdan más tiempo de buscar esas promesas, porque el sí y el ahora del Señor es tan fuerte. El sí y el ahora, cada una podrá tener testimonios y, y darse cuenta que como Agar, en la situación que estemos equivocados o no por alguna situación, pero el Señor siempre, siempre tiene esa agua viva que hace correr, que hace nutrir, que hace, bueno, cuántas cosas, la fuente de agua viva del Señor. Yo les animo, hermanas, a reconocer eh, que a veces son falta de fe en las promesas, que no hagamos atajos como Sara, que esperemos estar quietos, ay, cómo nos cuesta y conocer que yo soy Dios, eh, en la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. Las animo a ser mujeres de esperanza, a confiar, a, a estar en paz por esas promesas que capaz que no la vemos nosotras
en nuestra propia vida, ni en lo que vamos a estar, lo que nos queda, pero saben que el Señor ha escuchado tus oraciones y conoce el otro lado de la hoja. Las animo a buscar en Él. El Señor te ve y te llama por tu propio nombre, te conoce y por sobre todas las cosas te ama. Así que eh, quiero orar por ustedes, no quiero hacerlo más extenso, no sé ni qué hora estamos. Yo siempre tengo que salir corriendo, pero eh, no sé cómo estamos de hora, Andrea. Bien, bien. 10 menos Sí, 10 tenemos. son. Re bien. Bueno, así que oramos y dejamos este tiempo para que el Señor nos siga hablando y nos siga animando. Padre bueno, en este momento dejamos este tiempo especial en que de tu propia mano, Señor, podemos ver las promesas cumplidas. Señor, que no sea esa agua barrosa que tengamos que tomar. A veces tenemos que hacer mucha profundidad, aún con esfuerzo, para encontrar esa agua viva, Señor. Que ese canal no esté sucio, que tú pongas tu agua limpia y que siempre nos veas en las malas, en las buenas, pero que siempre tú nos estés viendo. Gracias porque sabemos que así como pusiste nombre a nuestro problema, a nuestras circunstancias, pones nombre también a la solución. Tu mano de poder siempre va a encontrar el pozo donde hemos sacar agua limpia para beber. Animo a mis hermanas, Señor, que podamos eh, encontrarnos, Señor, aún en el desierto más pedregoso, más caluroso, que siempre podamos encontrar tu agua viva. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias por este tiempo. Amén.